El Señor les bendiga en esta hora. Es un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 10. Génesis, capítulo 28, versículo 10, es su palabra dice: Salió pues Jacob de Beer-sheba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. En esa oportunidad vemos la historia de Jacob cuando se encuentra huyendo de su hermano Esaú, y que sus padres le dicen que se vaya para Padán Aram, donde estaba el hermano de Rebeca, de su madre, el cual era Labán. La situación se dio porque en un determinado momento de su nacimiento, mejor dicho, cuando estaba en el vientre, tenían un gran conflicto en su interior. Y Rebeca dijo: ¿qué es esto que está pasando? Y Dios les habla y les dice de que hay dos naciones en su vientre y que el mayor servirá al menor. Decir que el primero que naciera iba a servir al segundo. En este caso, el primero que nace es Esaú. Y después dice: tomándolo del calcañar, sale Jacob, y por eso le pusieron así Jacob. La cuestión es que tiempo después, como Jacob era más hombre de casa, de estar en casa, en cambio Esaú era hombre de cacería, entonces pues llegó cansado del campo, y pues Jacob había preparado un alimento. Y Esaú le dice que le dé de ese alimento que ha preparado. Pero Jacob le dice que se lo da si a cambio le da su primogenitura, es decir, la bendición del hijo mayor. En la antigüedad, la primogenitura simbolizaba que la mayor parte de bienes pasaban al hijo mayor. Sin embargo, Esaú desprecia eso, porque dice: está bueno, ¿y a mí de qué me va a servir? Entonces, pero no solo era despreciar la bendición que su padre terrenal le podía dar, sino que era también despreciar la bendición que Dios le estaba dando. Entonces Dios conocía los corazones de cada uno, por eso menciona desde antes que nacieran de que el mayor iba a servir al menor. Entonces, porque sabía lo que iba a acontecer. Recuerde que en Dios no existen coincidencias, en Dios no existen imprevistos, no es que a Dios lo sorprende algo. Entonces, posteriormente, cuando ya Isaac estaba anciano y que dice que ya no veía, pues le dijo a Esaú: es que cualquier rato yo me muera, ve, prepárame el alimento como a mí me gusta y tráemelo y yo te voy a bendecir. Entonces Rebeca escucha eso y le dice a Jacob que siga sus instrucciones, que se haga pasar por su hermano para que reciba la bendición, la primogenitura. Entonces viene y hasta le pone una ropa de pelo, porque en el caso de Esaú dice que era velludo y Jacob era lampiño, es decir, no tenía casi vello corporal. Entonces le dice: como mi papá no ve, de esa manera nos va a distinguir. Sin embargo, lo hace pasar pues
Isaac por un momento duda porque le dice, es la voz de Jacob la que escucho, pero es el cuerpo de Esaú el que siento. Y le da la bendición. Ahora es algo que ya Esaú había vendido antes por un plato de comida. Entonces en esa situación, pues se enoja tanto Esaú que temen que pueda matar a Jacob. Por eso sus padres lo envían lejos, cerca de 800 kilómetros de distancia. Y mientras va en esa huida sucede esta situación, en la cual pues llega a cierto lugar, recuerde que él iba solo, sin nada, cierto lugar, y durmió allí porque dice ya el sol se había puesto y agarró una hermosura de almohada, agarró unas rocas y esas las puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ahora, después de eso, él tiene un sueño de manera espectacular realmente, porque dice que una escalera que era apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Le empieza a decir la bendición que Dios le dio a Abraham, cuando le dijo que esa tierra iba a ser de bendición, que iba a bendecir a los que lo bendijeren, que iba a maldecir a los que lo maldijeren, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Se lo dice también a Isaac, y ahora se lo está diciendo a Jacob. Y dice el 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora, ¿a qué me quiero referir en esa mañana? Que en nuestra vida tendremos situaciones que podremos experimentar que nos pudiéramos sentir como Jacob. Ubiquémonos un poco en la vida de Jacob. Se encuentra huyendo de que su hermano lo pudiera matar. Ha recibido la bendición de su padre, la bendición de Dios. Sin embargo, tiene que huir. Tiene que caminar por 800 kilómetros hacia la casa de su tío, hacia el lugar de su tío. Y se encuentra solo en aquella situación, en aquella oscuridad. Imagínense por un momento ese escenario. Y en medio de ese escenario tiene este sueño donde Dios le reafirma la promesa que había hecho a Abraham. Recordemos que cuando Dios estaba por destruir Sodoma y Gomorra, dice, cubriré esto de mi amigo Abraham, si yo sé que mandará a los suyos después de sí, que guarden mis mandamientos. Y aquí vemos también cómo Dios les recuerda a Jacob la bendición que había dado a Abraham y a Isaac y que ahora era para él. Le está diciendo que esa tierra donde está acostado dice que será de él y de toda su descendencia, pero que él ahorita iba huyendo. Él ahorita iba huyendo, no sabía cuándo iba a regresar. Por eso es que le dice a Dios, si Dios está conmigo y me vuelve a traer en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Pero aún estando allá lejos, también Dios le dice que se vuelva a la tierra de sus padres. Es decir, como decía el título de esta hora no es el lugar, es quien va con nosotros. Porque en esta oportunidad, Jacob se sorprende del lugar, porque dice, y despertó el versículo 16, Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Él pensó que Dios solo estaba en ese lugar, pero era Dios el que no solo estaba en ese lugar, sino que estaba con él. Porque le dice en el versículo 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. No es el lugar, es quien está con nosotros. La Biblia dice que nosotros hemos sido hechos templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios está en nosotros. Cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, dice que hemos sido hechos hijos de Dios. Templo y morada del Espíritu Santo, porque en ese momento viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque es hasta que reconocemos nuestra falta y nuestra necesidad de Dios que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, que Él viene a morar en nosotros. Entonces Dios no está lejos, está en nosotros. Y aún en la situación más difícil, aún en la situación en la noche más oscura, aún en la situación más complicada que nosotros podamos estar viviendo, no es el lugar en el que estemos, es quien está con nosotros, es quien va con nosotros, es quien está acompañándonos. Por eso dice, aquel que le rodea tinieblas, dice en Isaías, apóyese en su Dios. Porque momentos de dificultad siempre habrán. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero muchos, cuando la adversidad llega, se desaniman o empiezan a pensar cosas como que Dios se olvidó, que Dios esto, que Dios aquello, que quizás para Dios no valgo, que eso y lo otro, etcétera, etcétera. Pero la Biblia no menciona eso. La Biblia en ningún momento dice que porque las cosas no vayan como nosotros esperamos, Dios nos ha olvidado. La Biblia en ningún momento dice que porque las cosas no salgan como nosotros lo hemos a veces planificado, Dios nos ha abandonado. En ningún momento dice eso, sino que dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Esa es la promesa de Dios. Quizás cada uno de nosotros hemos recibido quizás alguna promesa o hay una palabra de Dios que nos impactó tanto que prácticamente sentimos que esa es una promesa de Dios para nuestras vidas. Pero desde que esa palabra llegó a nuestros corazones, a nuestras mentes y voló nuestro pensamiento, muchas cosas adversas han pasado en lugar de que esa sea una realidad. Y empezamos a dudar, empezamos a creer que quizás Dios se ha arrepentido de nosotros. Pero recordemos algo. Dios no es hombre para mentir, no es hombre para arrepentirse, y que Dios habita en la eternidad. Dios habita en la eternidad. Y aquí quiero tratar de ser lo más claro posible en esto. Dios no es bipolar. Es decir, muchas veces hay personas que piensan que Dios en un momento determinado les pudo haber revelado algo de lo que quiere hacer en sus vidas y después Dios arrepentirse de haberlo hecho. Dios no es bipolar, porque Dios conoce todos los tiempos. Cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da una promesa, Él sabe todo el camino por el cual vamos a andar para que esa promesa se cumpla. Él sabe todo lo que va a existir para que esa promesa se cumpla. Cuando Dios le dijo a Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres, Dios ya sabía que él lo iba a negar. Dios ya sabía que iba a pasar por esa etapa amarga de su vida y que en un momento determinado él ya no iba a querer seguir en ese llamado. Por eso, cuando Jesús ya resucitó, lo va a buscar nuevamente al oficio al que él había vuelto, que era pescar. Y le vuelve a reafirmar su llamado. Cuando Dios le dice, te haré pescador de hombres, Dios ya sabía todo lo que iba a pasar con Pedro perfectamente. Porque irrevocables son el don y el llamamiento de Dios. Entonces, ante la situación oscura y adversa que nosotros podamos estar librando, recordemos, no es el lugar, es quien está con nosotros. Es que en cualquier lugar donde estemos, Dios está con nosotros. Porque en ese caso Jacob, como le digo, iba huyendo. Y Dios no se lo impide. Iba huyendo hacia la casa de sus tíos, donde fue enviado por sus padres.
Y Dios no se lo impide. Dios no se lo impide. Solo le dice, yo te voy a guardar a dónde vas y te voy a volver a traer. Porque esta es tu tierra. Porque esta tierra se la di a Abraham tu padre, le dice, a Isaac. Y también será para ti y tu descendencia. Y capítulos más adelante vemos cómo este hombre que engañó a su hermano, después es engañado por su suegro. Recordemos, Dios hace esas cosas, Dios permite esas cosas porque es la ley de la siembra y la cosecha. Pero dice ahí que 10 veces le había cambiado el salario Labán. Y por lo tanto también Dios es justo. Y empieza a prosperarlo en aquella tierra. Y después él toma todo y sus mujeres y se regresa a la tierra de sus padres. No sin antes tener el temor de enfrentar a su hermano y de que las cosas le puedan ir mal. Y por eso dice ahí que hace 2 campamentos, los separa, dijo no hay que agarre a uno y a otro, porque le llegan a decir que su hermano va a su encuentro con 400 hombres armados. Entonces él presume lo peor. Pero ahí dice que empieza a pelear con el ángel. Y le dice, suéltame, le dice el ángel, porque ya raya el alba. Pero él le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Y le cambia el nombre. Ya no es más Jacob, ahora su nombre es Israel, del cual descienden las 12 tribus de Israel. Y del cual desciende la nación por la cual vino el Salvador de este mundo. Y ahí se cumple lo que le había dicho, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso la Biblia menciona que hay que orar por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Entonces, sin embargo, cuando se encuentran con su hermano en lugar de guardarle rencor, pues lo abraza, llora con él y le dice que no tenga temor, porque él le envía presentes y le envía un montón de presentes de ganado y todo eso. Y le dice, no tengas temor de eso, tengo suficiente, le dice. La tierra está delante de ti. Entonces, ¿por qué? Porque cumple lo que él le dice a Dios. Si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y Dios se lo concedió. Entonces, el detalle es quién va con nosotros. Por eso la Escritura dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces, entre la promesa de Dios y varias situaciones en nuestra vida pueden haber pausas en las cuales nosotros no vemos el resultado de esa promesa o de esa palabra que hemos recibido de parte de Dios. Pero es un tiempo de formación, es un tiempo en el cual Dios ha estado obrando en nuestras vidas. En mi caso personal, que el Señor ya me ha permitido 22 años de estar en sus caminos, puedo decirle que muchas cosas han pasado. Muchas palabras de Dios a veces he recibido y algunas se han cumplido, otras aún no. Pero mientras eso llega, no importa el lugar en el que estemos, es que Dios esté con nosotros. El lugar en el cual por el momento Dios nos hace estar, ahí Dios está con nosotros. Ahí Dios nos bendice, ahí Dios nos guarda, ahí Dios nos protege. Por eso le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es decir, yo no te voy a soltar hasta que cumpla mi palabra y mi propósito en tu vida. Y así hay muchas personas que en un momento determinado entre la promesa de Dios y su cumplimiento, a veces pueden ver una enfermedad, a veces problemas económicos de diferente índole. Pero Dios no os ha abandonado. Porque dice él, se olvidará la que da luz de su retoño, vamos a parafrasearlo. Así tampoco yo me olvido de ti, dice la Escritura. Pero en esos momentos no solo basta con que sepamos la palabra, tenemos que creerla, tenemos que aplicarla, tenemos que en nuestra vida reconocerla. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y la visión que tuvo acá Jacob, en la cual dice que pues en la final de la escalera estaba el Señor Jehová, Jacob vio el lugar santísimo. Y es lo que el Señor nos dice, que podemos entrar confiadamente al lugar santísimo. Es decir, podemos entrar a la mismísima presencia de Dios en cualquier momento de nuestro día, para estar a solas con Él, para expresar cómo nos podemos sentir en un momento determinado, para expresar las interrogantes que podamos tener en nuestra vida. ¿Cuántas veces menciona ahí que, Pedro, que era el vocero, ¿verdad?, del grupo, le preguntaba cosas al Señor? Por ejemplo, cuando le dice: Señor, ¿y qué de nosotros? Que lo hemos dejado todo por ti. Es decir, dudas que tenían y se le expresaban al Señor. Es decir, cuando estamos cerca del Señor, nosotros podemos expresar todas nuestras dudas, nuestros temores, y Dios nos va a escuchar y nos va a aclarar las cuestiones que estemos viviendo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, porque Él es el único y soberano Rey de la gloria. Así que, por las situaciones que podamos estar viviendo en el presente y que quizás son contrarias a una palabra o algo que Dios haya revelado en nuestras vidas, por las situaciones que estemos atravesando y podamos creer que Dios se ha olvidado de nosotros. No, dice: yo estoy contigo y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es misericordioso, Dios es grande. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y expresemos las situaciones que podamos estar teniendo. Sé que muchas también situaciones en ese momento que estamos a las puertas de ser afectados por un huracán, una tormenta tropical. Pueden existir muchas situaciones en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Pero aquí la promesa de Dios no nos dejará hasta que haya hecho lo que ha dicho que va a hacer en nuestras vidas. Así que vamos a orar y también a interceder, porque el Señor disipe esta tormenta de sobre nuestro territorio que lleva su nombre, el nombre del Salvador. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh Dios, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza, dándote adoración, oh Dios, dándote gracias, oh Dios, por todo lo que nos has permitido, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, sé que a veces podemos tener días oscuros, días grises, pero Señor, ayúdanos a reconocer de que en esos momentos tú estás con nosotros. Tú estás, oh Dios, en nuestra vida, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Perdona nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestras maldades, las cosas en las que te fallamos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a llegar hasta el final, a serte fiel, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, seas tú obrando, seas tú edificándote, seas tú derramando de tu gracia, tu bondad, tu presencia, tu Espíritu Santo, Dios, en nuestras vidas. Así también, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, de que damos gozo, de que damos paz, de que damos bendición, Señor, en esta hora. Queramos los cielos de los cielos abiertos, Señor, en nuestras vidas. Gracias, bendito Señor de los señores. Mira al que está enfermo, Señor, al que tiene problemas en su trabajo, sus negocios, Señor, están tambaleando. Señor, tengas misericordia y seas tú, Señor, obrando, Señor, en esas vidas. Señor, a aquellos dueños de empresa también que dan trabajos a otros. Tú los bendigas, Señor. Seas tú obrando, Padre eterno. Así también, Señor, por esta nación del Salvador, dirige a nuestros gobernantes, pon sabiduría en ellos, Señor, autoridades eclesiásticas, civiles. También, Señor, pongas tú, Señor, esa sabiduría, oh Dios, en el nombre de Jesús. Pedimos también, Señor, por esa tormenta, ese huracán Julia que se acerca, Señor, a nuestro territorio. Tú eres, Señor, nuestro Salvador, y para ti no hay nada imposible, Señor. Y tú que reprendiste las tormentas, tú que reprendiste los vendavales, puedes hacerlo nuevamente. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, oh Dios. Y así como te posaste sobre la barca, Señor, a reprender vientos, a reprender tormentas, te puedas posar, Señor, sobre nuestro territorio y reprendas, oh Dios, los vientos, reprendas, oh Dios, la lluvia
y sea grande bonanza, Señor, en nuestro territorio. En el nombre de Jesús, oh Dios, en ti encomendamos, Señor, cada uno de los habitantes de nuestra nación, como tu palabra le dice, Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tus manos para que tú guardes, tengas misericordia, tu gracia sea revelada, Señor, en nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la alabanza, la adoración, la exaltación, oh Dios. Te damos a ti la adoración, Padre eterno. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.